Buenos días, mi nombre es Francisco Larios, de Revista Abril. Entrevistamos al doctor Álvaro Leiva, líder de la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos, testigo en la línea de fuego, ¿verdad? Y junto a otros defensores de la humanidad y por tanto contrarios al despotismo, del capítulo más reciente de la historia de inhumanidad, que es la historia política de Nicaragua. Que él sea no solo testigo, sino actor del drama y su víctima, habla de la naturaleza del conflicto actual y habla también del atraso en la política nicaragüense. En primer lugar, nos dice que el conflicto no es entre variantes de filosofía política de origen europeo, como liberalismo y marxismo, ni siquiera es entre izquierda y derecha, que incluso bajo las definiciones originales, europeas todas, de estos términos, no puede llamarse a Ortega de izquierda y ciertamente que opuestos a él se encuentran gente que se considera a sí mismo de izquierda, derecha, centro, de todo eso. En segundo lugar, Álvaro Leiva es actor por ser ciudadano, eh, pero su participación se ve coartada, distorsionada por vivir en una sociedad donde la ciudadanía, lo poco que había logrado existir, ha sido abolida. En la Nicaragua del orteguismo y de sus cómplices del gran capital, el monstruo de dos cabezas, solo son aceptables porque sigue en pie el modelo y la mentalidad feudal del poder. Siervos y amos, dueños y peones, patricios y plebeyos, tiranos y esclavos. Pero como cada vez más este modelo choca con las expectativas modernas y con los estándares ya universales de los derechos humanos, que incluyen los derechos políticos y civiles, se ve cada vez más falso y de una falsedad más burda. La puesta en escena de payasadas como el llamado proceso electoral que culmina este 7 de noviembre. Doctor Leiva, bienvenido. Gracias, Francisco, por darnos la oportunidad siempre en tu medio de comunicación, Revista de Abril, en el trabajo que realizamos en pro de los derechos humanos a nivel de los internos del territorio nicaragüense como fuera del mismo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como decía antes, el conflicto actual en Nicaragua me parece ser una lucha entre dos bandos irreconciliables en el conflicto dictadura versus democracia. Aquellos que están dispuestos a todo para mantener sus privilegios, como el gran capital y la burocracia civil y militar del FSLN, y quienes aspiran a conquistar, a hacer valer sus derechos. Privilegios contra derechos. ¿Lo entiende usted de esta manera a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos? Yo, como defensor de derechos humanos, yo diría que hay tres componentes en este conflicto sociopolítico y humanitario. Uno más de ellos sería una lucha entre la democracia eh, junto a los derechos humanos en función de lograr tres aspiraciones hoy del pueblo nicaragüense, como es el tema de la restitución de la paz social, la restitución de la democracia y el respeto pleno a los derechos humanos, que el régimen Ortega Murillo ha conllevado a un precipicio eh, imposible de poder recuperarlos bajo su conducción política en este momento de Nicaragua. Nosotros hemos sostenido, y yo en lo personal he sostenido, que existe un vacío de poder político desde hace ya muchos años atrás y que todo esto es una consecuencia de que Ortega, su régimen, ha perdido el control absoluto de garantizar los derechos fundamentales como un mandato constitucional y claramente establecido en los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos. Es ahí las grandes baches, las grandes distancias que existen y que está generando este dolor, este derramamiento de sangre, esta impunidad, esta injusticia, la indolencia, el encarcelamiento, la persecución, la represión por parte de un régimen que hasta hoy su único interés es entronarse en el poder político
seguir desarrollando violaciones graves a los derechos humanos y adquirir un poder corrupto, totalitario, donde el poder absoluto está concentrado en manos de una sola persona, en este caso en la persona del dictador Daniel Ortega. Pero entonces él está en control de la situación y si se violan los derechos humanos es más bien, más bien resultado de una excesiva concentración de poder, ¿no es cierto? Definitivamente el recién informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue muy claro en reflejar el panorama de esta crisis de derechos humanos que existe hoy en Nicaragua, producto precisamente de una centralización de poder. Y no solo de una centralización de poder, sino producto de pactos y componendas que han venido dando a través de corrupción a la pseudo oposición hoy en día, y aquellos que han levantado la bandera diciendo que definitivamente son la opción en este momento para Nicaragua. Definitivamente en Nicaragua hoy en día lo que necesitamos es un cambio radical de la situación política que se ha venido desarrollando en estos últimos años, y que el mayor ganador de esta situación ha sido Ortega, porque ha logrado sus propósitos en 4 direcciones que lo mantienen precisamente en el poder político. Bueno, yo creo que esto aplica bastante generalizadamente a quienes no son orteguistas. Eh, el supuesto que se ha hecho en algún momento de que el sistema actual en Nicaragua es evolucionable. O sea, que aunque fuese autoritario, ¿verdad? De que desde dentro de sí mismo podría crear un proceso evolutivo hacia la democracia o hacia un régimen de mayor libertad, y por eso creo yo que explicaría, ¿verdad? En algunos casos la participación de muchísimos políticos en procesos eh, de elecciones a través de estos años que parecieran evidenciarnos una creencia de que se puede hacer evolucionar el sistema, de que el sistema es evolucionable, que es una visión contraria a quienes decimos ahora, porque ahora pienso yo así, que este es un sistema que no puede evolucionar, que hay que erradicar. En otras palabras, no hay solución evolutiva, sino revolucionaria en contra de un régimen actual. ¿Cuál es tu punto de vista? Mira, Ortega, con todas sus actuaciones y todo lo que ha venido desarrollando, ha llevado a un punto donde la opción del pueblo nicaragüense es lo que está establecido en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la sublevación. Es decir, cuando se le quitan todos los espacios cívicos, políticos al pueblo, y no se le da opción de poder conducir por la vía cívica, la rebelión es un derecho humano para desarraigar lo que no deja avanzar a la restitución de la paz social, la democracia y los derechos humanos. Ortega, mientras esté en el poder, no va a haber un camino de evolución hacia la restitución de estos 3 elementos que el soberano pueblo de Nicaragua, por voluntad soberana, quiere recuperar. Yo siempre lo he sostenido, que la evolución tiene que ser incluyente, una evolución de todos los sectores sociales y políticos del país, pero exceptuando aquellos que tienen las manos manchadas de sangre y que han cometido delitos graves en contra de los derechos humanos. Esos sí están excluidos porque tienen que responder ante la justicia de los derechos humanos. Primero, y después enfrentar su delito que han cometido dentro del marco de lo que esté establecido del debido proceso. Es decir, un Ortega en el poder o una condición un apéndice
de su sistema no va a permitir la evolución a lograr los tres elementos que hoy añora el pueblo nicaragüense, como es la paz, como es el tema del respeto a sus derechos humanos y una democracia incluyente que permita la participación y el desarrollo sociopolítico inmediato del país. Más bien, un Ortega en el poder, lo que queda ya en este momento es la aplicación del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el supremo derecho humano que le queda al ser humano cuando no se le respeta absolutamente ni un solo derecho fundamental, caso específico de lo que está sucediendo hoy en Nicaragua. Y esto es lo que nosotros queríamos evitar decir desde hace mucho tiempo atrás, desde hace muchos años, porque lo que nos dice, lo que nos enseña la historia nicaragüense es que normalmente la conducta de estos dictadores, siempre van marcando el extremo de que el pueblo tome decisiones extremas frente a no encontrar salidas, como es el derecho a la revolución, el derecho al cambio. Y el cambio hoy, Ortega, él mismo, bajo su responsabilidad, le ha dado las condiciones y ha venido creando esas condiciones, la cual tendrá que responder, ¿verdad?, en un momento determinado por esos actos irresponsables que solo pueden degenerar dolor, luto y derramamiento de sangre. En otras palabras, bueno, y esto me recuerda un poco a una cita que se hace frecuentemente de un filibustero que dejó escrito en sus memorias, que cuando a él lo invitaron a unirse a la fuerza expedicionaria y ocupar Nicaragua, le dijeron, los nativos son gente de paz, no pelean. Y él dice, pero todo hombre pelea, si a eso se le obliga. Y pareciera ser, según lo que me está diciendo, que el verdadero dilema de los nicaragüenses es o aceptar sumisos una tiranía indefinidamente, ¿verdad? Además una tiranía que se mantiene día a día en el ejercicio cruel del poder, o buscar por todos los medios, incluso medios violentos, cómo hacer una revolución democrática para montar un sistema que sea democrático y evolucionable, que pueda ir evolucionando con el tiempo. Es una alternativa terrible porque en ambos casos hay mucho dolor, pero ¿estarías de acuerdo conmigo en que esa es la alternativa terrible que se presenta ante el pueblo de Nicaragua? Es que esa es la que ha escogido Daniel Ortega. No lo hemos escogido ni los derechos humanos ni el pueblo nicaragüense. Es decir, Ortega ha llevado al punto a tomar decisiones que son inherentes al pueblo nicaragüense, como es el derecho a la libertad, como es el derecho al respeto a sus derechos fundamentales. El 7 de noviembre, que es donde se va a consolidar el gran fraude electoral organizado y ejecutado por el régimen Ortega Murillo, va a marcar un antes y un después. Y nosotros como derechos humanos estamos sumamente preocupados porque hemos venido midiendo el pulso del pueblo nicaragüense. Hemos venido midiendo el sentir de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Hemos venido midiendo lo que claman las víctimas de violaciones de derechos humanos y el pueblo nicaragüense, que es justicia. Y cuando se le quita todas esas posibilidades a un soberano que está demandando tres aristas fundamentales a las que yo he referido, definitivamente la situación es lamentable, es triste y es preocupante. ¿Por qué? Porque definitivamente se está conduciendo a lo que hoy el pueblo ha venido evitando y ha venido teniendo la sabiduría de dar signos claros de que verdaderamente quiere cambio, y al no haber un cambio dentro del marco cívico, lo que le queda es lo que está establecido claramente en el preámbulo de la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho soberano a la revolución, el derecho soberano a la sublevación. Y esto desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y eso qué significa? Significa desarraigar a Ortega y llevarlo a un punto de quiebre para la entrega del poder político
a las buenas o a las malas definitivamente. Y en ese sentido, nosotros, los derechos humanos, la comunidad internacional, el exilio y el pueblo unido, tenemos que mirar en una misma dirección para garantizar la restitución pronta de nuestra democracia, los derechos humanos y la paz social que tanto demandamos todos. Porque el sufrimiento y el dolor se está extendiendo. Ortega definitivamente no puede seguir en el poder. Porque aquí lo que queda es que un Ortega y un régimen que está dirigiendo, promoviendo la injusticia, la indolencia, la impunidad, el dolor, el derramamiento de sangre, asesinatos selectivos, lo único que queda es salir lo más pronto posible de este régimen para la restitución de la paz social. Y si hay necesidad de que nuestro pueblo retome el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es valedero, es procedente y estamos en contexto. Yo tengo la noción de que donde no hemos sido sabios como pueblo es en permitir mucho tiempo para que el monstruo, ¿verdad?, de dos cabezas de Ortega con el gran capital se fortaleciese y crease todos estos instrumentos de represión que son una red muy extensa y absolutamente sin escrúpulos. Y yo creo que esa falta de sabiduría ha sido explotada, ¿verdad? Para adormecer, para obstaculizar los intentos de lucha del pueblo de Nicaragua, incluso después del 2018 o especialmente después del 2018, e incluso a través de gente que hoy en día está presa, ¿verdad? Víctimas del monstruo que han ayudado a crear. Pero conociendo la política de Nicaragua, yo te digo con toda franqueza, a mí no me sorprendería para nada ver de nuevo a estas personas o algunas de ellas haciendo el juego a la tiranía a cambio de privilegios o de excarcelamiento o siguiendo instrucciones de los poderes fácticos de Nicaragua. No me sorprendería para nada ver a un Chano Aguirre o a otros regresar a lo que quieren regresar. ¿De qué se trata esto? Bueno, con toda seguridad ya lo sabes, pero es que hay quienes planean desde ya en regresar a la negociación pública con el régimen. Pública, digo, porque siempre se habla, ¿no? Los poderes fácticos y el régimen no es que estén distanciados ni en silencio. Y esta gente desea escenificar nuevas elecciones para persuadir al mundo de que hay un cambio. Aunque no se trate de eso, ¿verdad?, sino más bien de una puesta en escena. En un escenario así excarcelarían, y no digo liberarían porque no habría libertad, a secuestrados políticos, le otorgarían concesiones y sobre todo más protección a los grandes capitales, intentarían reclutar para el esfuerzo propagandístico a algunos de los encarcelados, a facciones de la jerarquía católica, ¿verdad? Porque la protestante ya está en el bolsillo, para gestionar un relajamiento de sanciones y que se acepte la, entre comillas, vuelta a la normalidad. Lo que yo creo que no pueden darse el lujo de permitir realmente es libertad real al pueblo, permitir que el pueblo, aparte de esas cúpulas, pueda expresarse libremente y movilizarse, ¿no? ¿Qué pensás de este escenario que acabo de esbozar? ¿Lo es factible? ¿Será que se saldrían con la suya? Porque aquí hay un problema, ¿verdad? Supongamos que en parte de esto logran que una parte de la jerarquía católica, que como el cardenal Brenes, y peor aún Sándigo, practican ya sea un silencio cómplice o una complicidad activa. Pero de todas formas tienen algún ascendiente sobre la población porque la población tiene digamos, pertenecen buena parte de la religión católica, ¿no? ¿Será que es factible que logren montar esta farsa y venderla? Mira, después de este proceso fraudulento electoral organizado y ejecutado por el régimen, va a venir una etapa de un gran diálogo político. Y nosotros los derechos humanos estamos preparados para ese contexto. Pero el problema es que Ortega no tiene contemplado el escenario
de las consecuencias que él mismo ha generado, que hoy existe un exilio de mayor incidencia y que hoy existe organismos de derechos humanos que están comprometidos con el mandato del soberano pueblo, que es la justicia. Nosotros hemos sostenido y vamos a dejar claro de una vez por todas este tema. Nosotros consideramos, ¿verdad?, que frente a crímenes de lesa humanidad, terrorismo de Estado, genocidio viral, violaciones atroces a los derechos humanos, limpieza étnica, no puede haber posibilidad de que exista un gran diálogo con Ortega, porque el que se siente con Ortega bajo las condiciones en que se encuentra hoy de este criminal, ¿verdad? Definitivamente le estaría garantizando 4 aspectos fundamentales, que lo hemos dicho con mucha claridad. Primero, el hecho de garantizarle quedarse en Nicaragua. 2, garantizarle la posibilidad de que se quede con sus riquezas producto del narcoestado que hoy dirige y de todos aquellos negocios ilícitos que le han permitido a él y a su familia amansar grandes fortunas de dinero ilícito. Y lo peor todavía, garantizarle impunidad frente a los delitos que he referido de lesa humanidad. Y sobre todo, quedarse con poder político. Un escenario, el mismo escenario de hace 40 años, de 1990. Ese es el escenario del gran diálogo político que pretende Ortega. Por eso va por etapa este plan maquiavélico que ha venido organizando él y su régimen. Primero, garantizarse el poder político. Después, mientras tanto, una serie de violaciones de derechos humanos y sobre todo encarcelar a los principales actores políticos y desarrollar una criminalidad dentro de Nicaragua que permita la posibilidad de salir él con aquel lema que dice el aterrizaje suave. No existe posibilidad alguna de esas condiciones, porque aquí lo único que queda es trabajar en función de la justicia universal. Y nosotros estamos trabajando en ese sentido. Ni siquiera ya está, nosotros ya venimos en etapas avanzadas en el tiempo, porque sabemos que Ortega es una persona no de fiar, no cumple ningún diálogo ni ninguna promesa, porque es un criminal, es un terrorista de Estado. Yo siempre me he preguntado, ¿es posible sentarse a dialogar con una persona que llega a tu casa, te asalta, te mata, te roba y te secuestra y te pone en condiciones delincuenciales de alta operatividad? Yo creo que eso violenta cualquier principio del derecho internacional de que con un terrorista no se puede dialogar. El problema, Es decir, Álvaro, nosotros tenemos que llevar a un punto de quiebre en el sentido de que nos permita llevar a Ortega a la posibilidad de que el único camino que le queda es la entrega del poder. Porque aquí el tema es que no es un tema que esto implica a toda Nicaragua, procesarla o encarcelarla por delitos graves de lesa humanidad o a todo el gobierno. Aquí definitivamente es una cúpula. Aquí es una cúpula que tiene secuestrada a Nicaragua y sobre ese tema es que hay que trabajar en función de una transición que garantice la soberana voluntad del pueblo de Nicaragua de una justicia. Si no, olvidémonos de la paz social. No va a haber paz social si no hay justicia. No va a haber paz social si no se garantiza lo que mandata el pueblo de Nicaragua. ya vamos acercándonos al final de esta breve entrevista, pero yo te quiero comentar sobre lo que me acabas de decir y preguntar, ¿verdad? ¿Qué hacemos en frente a esto? Que
eh, yo comparto tu visión de que aquí tiene que haber una ruptura, tiene que haber una revolución democrática, de que no se puede, por razones éticas y además de eso, por razones muy prácticas, ¿verdad? Creer pues en un arreglo con la tiranía, con Ortega. Yo estoy claro de eso. Sin embargo, como hay muchos intereses de por medio, sabemos que también eso causa que haya muchas posiciones de por medio. Y mucha de la gente que oficialmente ante el mundo eran los líderes aparentes de la oposición, ¿verdad? Aunque no lo fueran en la calle, lo eran ante los medios internacionales y los gobiernos internacionales, mucha de esta gente ha repetido lo contrario de lo que estás diciendo. Han dicho de que hay que darle una salida fácil a Ortega, dicho por Arturo Cruz, de que Ortega tiene tanto derecho como cualquier ciudadano nicaragüense a ser candidato, dicho por Cristiana Chamorro. Y todos los demás han dicho de que el camino es elecciones con Ortega, haciéndonos ver como que oponerse a elecciones con Ortega es ser nosotros bárbaros, salvajes, que queremos la guerra. Toda esa gente por el momento está neutralizada, la ha neutralizado el propio Ortega. Pero mi expectativa es que ellos continúen más o menos en esa línea, porque no son conocidos por tener otra manera de racionalizar la política. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros frente a ellos? Si me equivoco, bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos nosotros frente a ellos que realmente están empujando en contra de lo que quiere el pueblo? Bueno, recordarte, como te lo dije inicialmente en esta entrevista, aquí Ortega no la tiene, como dice, fácil servida. Aquí ya hay un exilio fuertemente estructurado. Es decir, aquí no estamos hablando ni de 10 ni de 100 exiliados. Aquí hablamos de un par de miles de exiliados que somos parte de esa sociedad nicaragüense que está golpeada en sus derechos humanos, en sus aspiraciones como ciudadanos, y nosotros creemos, sostenemos que aquí hay tres elementos importantes que vamos a tener que tomar y articular para enfocarlos en una misma dirección. Los derechos humanos, la comunidad internacional, que está muy clara, ha venido haciendo un extraordinario trabajo de acuerdo al derecho internacional, ¿verdad? Y el exilio organizado. Hoy por hoy, el que tiene una gran incidencia en este momento y en este contexto es el exilio, el que está dando la batalla. En este momento, porque en Nicaragua adentro nadie, ya está neutralizado. Ortega, el que levanta la mano, lo mata, lo encarcela o lo desaparece. Y es el exilio hoy organizado el que está dando la batalla de llamar y generar esa opinión pública en función de desenmascarar, seguir desenmascarando las atrocidades que este régimen está cometiendo y tratando de enfocar que es una imposibilidad irrenunciable, ¿verdad? O irreconciliable el hecho de que Ortega esté presente en cualquier escenario. Definitivamente. Esto es definitivamente llevarlo a un punto de quiebre con acciones articuladas, con acciones organizadas, incluyentes de tres líneas fundamentales, como es el exilio, la comunidad internacional y los derechos humanos. Ok, está bien. Vamos a ver qué pasa con Ortega frente a una acusación penal internacional de todos los delitos que ha cometido. Vamos al otro escenario, que es el que hemos venido trabajando. Ese escenario no se habla, ¿viste? Y ese escenario estamos trabajando fuertemente. Hemos venido trabajando no de 2018, estamos trabajando desde hace mucho tiempo atrás, porque Ortega tiene deuda pendiente con los derechos humanos y otros, ¿verdad? Desde los años 80, con el tema de la Navidad Roja, que es uno de los temas más graves de lesa humanidad que tiene pendiente, y eso no prescribe en el tiempo. La Comisión de Delitos de Derechos Humanos no prescribe, y todo eso
lo hemos venido documentando. Para eso estamos trabajando y en ese sentido nos estamos dirigiendo. Ok, vamos a ver que va a subir la parada. Nosotros vamos a subir la parada también. Vamos a actuar con valentía porque aquí nosotros estamos plenamente conscientes, los nicaragüenses están conscientes de un cambio verdadero, un cambio de raíz que permita la posibilidad de lograr una democracia que garantice la permanencia en el tiempo. Si no, dentro de 40 años vamos a tener el mismo patrón de lo que está sucediendo hoy. Si no salimos de Ortega hoy, lo van a lamentar nuestras futuras generaciones porque es una situación de nunca terminar. Y eso la comunidad internacional lo tiene bastante claro, ese escenario, que es el tema de lo que ha venido sucediendo, por no haber tomado las decisiones con la madurez y con la visión de lo que hoy debería de estarse dando en función de haber tomado en el pasado decisiones más sabias para haber salido de estos criminales que hoy nuevamente volvieron al poder después del año 90. Bueno, un minuto ya para cerrar el programa. Mucha gente se pregunta qué puedo hacer yo este fin de semana en Nicaragua, porque hay presiones por todos lados, unas abiertas, otras que la prensa internacional, ni siquiera la prensa doméstica puede captar en su totalidad porque andan grupos, pandillas, paramilitares, intimidando a la gente, amenazándola para que vaya a participar en la farsa electoral. ¿Cuál es tu mensaje para el pueblo nicaragüense dentro del territorio sobre qué debe hacer el 7 de noviembre y después? Primero, resguardar su vida, que es lo fundamental, el derecho fundamental. Segundo, no prestarse al juego de este proceso de fraude electoral. No salir a prestarse a votar cuando verdaderamente lo que existe es un proceso fraudulento que no garantiza la posibilidad de la transparencia de ese voto. Porque es organizado y ejecutado por un régimen que es corrupto, un régimen criminal que no garantiza el principio de la transparencia, la objetividad y la legalidad de este proceso. Y el otro tema es la unidad de los nicaragüenses en la acción. Es decir, estar atentos a las acciones que vamos organizando, vamos trabajando de momento a momento, los derechos humanos y aquellos patriotas nicaragüenses que verdaderamente, de forma desinteresada, están trabajando por la patria para una Nicaragua verdaderamente que garantice la restitución pronta de la paz social, los derechos humanos y la democracia en Nicaragua. Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Todo lo mejor y bueno, llegaremos a la victoria y nos veremos en una Nicaragua libre en Managua con toda seguridad. Muchas gracias. Así sea, por los derechos humanos y Dios bendiga a Nicaragua. Igual, amén.